La clase pasada arrancamos a ver ciertas cuestiones que... Sí, ya lo pasé al formulario de asistencia y lo copié de nuevo. La clase pasada arrancamos a conocer un poco la situación de mujeres y cárceles, pero medio a las apuradas, pensando más en el trabajo práctico, en el examen, así que la idea de hoy es repasar un poco eso y también empezar a ver las reglas de Bangkok, que es un reglamento específico para el tratamiento de las mujeres en las cárceles. Eso es re importante que ustedes lo conozcan, por eso vamos a arrancar a verlo hoy y la clase que viene vamos a trabajar con algunos casos prácticos sobre esto. Antes de arrancar con eso, igual hago algunos comentarios. Por un lado, de los exámenes, creo que en general estuvieron bastante bien. No quisiera hablar de eso ahora por cuestión de tiempos, porque podemos extendernos toda la clase y la realidad es que tenemos que sí o sí avanzar con el tema que sigue. Pero sí podemos unos minutitos antes de que termine la clase quedarnos un rato y hablar de eso si alguien tiene alguna duda, pregunta, puedo decir así rápidamente cuáles eran las respuestas correctas de las cosas, así ustedes ya lo saben y se quedan tranquilos con eso. Pero en general los resultados fueron buenos, como vieron. Algunas otras cosas que quería decir es que sí, eso, puedo dar devoluciones, pero más al final de la clase, o en otro horario, porque no quiero atrasarme mucho con todo lo que tenemos que ver para esta segunda parte, que son pocas clases también. Otra cuestión, yo en las dos clases que vienen, al menos en las dos siguientes, tal vez en las tres, necesito que hagamos trabajos en grupos. Entonces, vamos a usar Zoom para eso, que ustedes en un principio me habían dicho que el Zoom no lo conocían tanto y que el Meet sí lo conocían y lo usaban para las otras materias, pero yo necesito en la clase poder hacer una división por grupos, que ustedes trabajen un rato en grupos y después hacer devoluciones en conjunto. Entonces, y esas son herramientas que el Zoom tiene y que el Meet no. Entonces, yo para las otras dos clases les voy a pasar un link de Zoom. Ya se los aviso para que ustedes vean si lo conocen, genial. Si no lo conocen, si tienen ciertas dudas, que ya se pongan a probarlo, a ver algún tutorial, a preguntarle a compañeros, porque eso, la clase que viene vamos a hacer por Zoom. Y después un último comentario que me anoté acá para decirles también que me parece importante remarcar. En esta materia que es sobre perspectiva de género y diversidades, estamos estudiando principalmente cuestiones que tienen que ver con mujeres y con personas del colectivo LGBT. Y con los derechos de estas personas y y también estamos viendo cuestiones de la violencia que se ejerce hacia estas personas. Sin embargo, o sea, porque eso es como la centralidad de la materia y lo importante que ustedes tienen que saber después para su trabajo. Sin embargo, yo me quedé pensando después también en algo que por cuestiones de tiempo y de contenidos no llegamos a ver, es la cuestión de los varones y de las masculinidades. Cuando hablamos de género, hablamos de una categoría que nos sirve para analizar y para comprender el mundo, y que es una categoría relacional. O sea, las mujeres estamos en determinada situación en la sociedad, también en relación al rol y al lugar que tienen los varones. No llegamos a ver, a poder prestar más atención a este tema, pero sí está bueno que ustedes lo sepan. Así como hay estereotipos sobre las mujeres, también hay estereotipos sobre los varones. Y si bien las víctimas del sistema patriarcal somos las mujeres o somos las personas de la diversidad sexual, los varones también tienen que cumplir con ciertos mandatos, con ciertos roles. Hay ciertas cosas que se espera que los varones hagan o no hagan, que también condiciona sus posibilidades de desarrollo de una determinada manera. Entonces, esto que no lo llegamos a ver, igual yo quería hacer algún comentario sobre esto ahora para que sepan que todo ese tema existe también. Y ahora sí,
arrancamos con el tema de la clase de ahora, que como les dije, vamos a repasar un poquito de lo que vimos la clase pasada. ¿Alguien quiere decir algo sobre los exámenes? Ya dije, hablamos al final, pero ¿alguien quiere hacer algún comentario o algo? Bueno, voy a ponerme a compartir pantalla entonces. Bueno, la clase pasada arrancamos a ver esto, ¿no? ¿Qué es el servicio penitenciario? Que obviamente ustedes ya lo vieron en otras materias, pero está bueno remarcarlo. ¿Cuáles son los establecimientos penitenciarios que hay en Río Negro? Vimos estos datos, ¿no? ¿Cuáles son los números de cantidad de internos en total? ¿Y cuál es el porcentaje de mujeres que hay ahí? Ah, ¿no están viendo la pantalla? No, profe, no se ve. Capaz que compartí solo la del Meet. Ahí pruebo de nuevo. Toda tu pantalla. Ahí sí ven el PowerPoint. Sí, profe, ahí se ve. Bien, ahí estamos viendo el mapa de Río Negro, por ejemplo. Sí, 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 profe. Listo, vamos seguros entonces. Bueno, esto habíamos visto también el bajísimo porcentaje de mujeres que hay en los sistemas penitenciarios, y específicamente estamos viendo los números de Río Negro, que según los datos que teníamos del 2020 eran solo el 2% mujeres. Y ahora creo que ese 2% eran menos mujeres de las que son hoy, que son 20 mujeres en total las que están detenidas. Ay, nada que ver. Quiero ir acá. Bueno, acá cuando hablamos de mujeres en prisión, ay, perdón, pero es que sigo admitiendo gente todavía y es medio difícil estar con las dos cosas, pero bueno, lo vamos intentando. Como yo les decía en la clase pasada también, hay muchas explicaciones criminológicas de por qué los varones delinquen o por qué las mujeres delinquen. O sea, hace al menos 200 años que hay gente estudiando esto y siempre las conclusiones van cambiando según el momento histórico, según las formas de ver de cada momento. Sin embargo, hay algo que una de las explicaciones posibles de por qué hay tanto porcentaje, de por qué hay un porcentaje tanto más chico de mujeres en prisión, o sea, de mujeres que tienen condenas por delitos, tiene que ver con la distinta socialización que tuvimos, ¿no? Con esto que yo les decía la otra vez, a las mujeres nos han criado tal vez de una manera más exigente, más controlada, inculcándonos mucho más que tenemos que respetar las reglas, que tenemos que portarnos bien, y a los varones se los ha criado en general de una manera como más ligado a la valentía, al animarse a transgredir, a usar la violencia para relacionarse con otras personas, a tomar ciertos riesgos. Tienen el rol de tener que ser proveedor en la casa también. Entonces, este tipo de socialización diferenciada que decimos que arranca cuando a una nena le ponen una ropita rosada y a un nene le ponen una ropita celeste al nacer, bueno, también algo explica de por qué después los porcentajes de mujeres o de varones en prisión son tan distintos. Se pueden explicar también ciertos, lo que se llama itinerarios de victimización, que
que a veces hay muchas mujeres en prisión que vienen de situaciones muy vulnerables, ¿no? Que a partir de situaciones de mucho desamparo familiar, desamparo social, estatal, terminan metiéndose en algún grupito con determinada pareja que las lleva a delinquir y a generar actos violentos, digamos. Eso es otra de las explicaciones también. Lo que sí podemos asegurar también es que las mujeres que están en prisión un poco rompen con el estereotipo más común de mujer, ¿no? Venimos hablando de estereotipos en las clases, en el trabajo práctico, en el examen. Este estereotipo de mujer que está dentro del hogar, que cuida a su familia, que es sumisa, bueno, claramente se rompe con las mujeres que se encuentran en la prisión, que son mujeres que transgredieron las reglas, que posiblemente se relacionan de una forma más violenta de lo que estamos acostumbrados, mujeres tal vez más contestatarias, ¿no? Definitivamente esto rompen con ese estereotipo tradicional de una mujer. Voy a ver si tengo que agregar a alguien más. Sí. Y acá arrancamos a ver la clase pasada, lo voy a repasar muy rápidamente, ciertas características, ¿no?, de las mujeres en prisión que demuestran que estos son datos que se fueron armando a partir de perfiles de Argentina y de otros países de América Latina, que demuestran un poco esto de que las mujeres que habitan las prisiones vienen de contextos de exclusión social, tienen bajos niveles educativos, tienen un historial de trabajo muy precario, muchas veces han sido víctimas de violencia física o sexual antes, y algunas otras cuestiones más que las dejo acá en la presentación, ya las repasamos la clase pasada, pero es importante para que a esto lo tengan muy en cuenta, ¿no? Y también vimos ciertas características del colectivo LGBT, LGBTQI+, como queramos llamarlo, siempre ese nombre puede ir variando porque se van agregando siempre nuevas categorías. Que acá puse una advertencia, ojo, no conforman un grupo hegemónico, no es lo mismo cuando hablamos de una persona, de una mujer que es lesbiana, de un varón que es gay, que de una persona que es transexual, que de una persona que es intersex. Claramente son todas personas distintas, y eso hay que tenerlo en cuenta después a la hora de ir pensando este tema. También un poco lo caracterizamos a este grupo, ¿no?, que vienen en general, vienen con una precariedad en su condición económica y social, que muchas veces se asocia al rechazo familiar que han tenido por su condición, al estigma social que hay de parte de toda la sociedad, y a una discriminación que viven tanto afuera como adentro de la prisión. Bien, pasamos rápido, les queda para que después lo vean con más tiempo. Yo me preguntaba con esto, entonces lo llegué a compartir aquí toda la clase pasada, bueno, ¿qué tenemos que tener presentes como agentes públicos a la hora de trabajar en contextos de encierro con mujeres o con personas del colectivo de la diversidad, personas LGBT? Y lo primero que tenemos que tener presente es que el Estado, o sea, todos los que somos agentes públicos, tenemos una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halla bajo la custodia estatal. Esto, ahora vamos a desarrollar más esta idea. Posiblemente hayan visto algo de esto en derechos humanos, ¿puede ser?
¿Han visto algo en derechos humanos o en otras materias sobre la posición especial de garante de los derechos? Sí, profe, también en ejecución de la pena, en derechos. Ah, bueno, genial. O sea, De estoy derecho. repitiendo algo que ya saben. Podemos pasarlo más rápido entonces. Lo leo rápidamente. Este es un párrafo que saqué de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de esto. El Estado tiene una posición de garante porque las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control y dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a la custodia. Y por eso se produce una relación de interacción especial de sujeción entre las personas privadas de la libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado regula los derechos y obligaciones. Es decir, si hay personas que se encuentran encerradas y bajo la custodia estatal, entonces el mismo Estado, que es representado a través de los que somos agentes estatales, es el que tiene la obligación también de asegurarse que se garantice el cumplimiento del resto de los derechos que a esa persona se le tienen que garantizar. Esto es algo que sirve cuando hablamos de cárceles, pero también lo podemos pensar, por ejemplo, en un hospital en que hay personas que se tienen que quedar a pasar muchos días ahí por determinada condición de salud. Lo podemos pensar en relación a un geriátrico público, por ejemplo, en relación a incluso a las escuelas, ¿no? A las horas que los niños tienen que pasar ahí. Bueno, el Estado, los agentes públicos, tienen que cuidar a esas personas en ese momento que están ahí adentro. También la clase pasada llegué a mencionarles un poco de esto, que es algo que... ahí va. Un poco de esto que es algo que claramente han visto en las otras materias también, posiblemente en ejecución de la pena o en otras, que tiene que ver con toda la normativa que se juega cuando hablamos de las prisiones, Profe, cuando hablamos de disculpe, no trabajo se ve con nada las en la mujeres. pantalla. A ver. Ahí ven. Sí, ahora sí. ¿Ven el cuadrito que aparece Constitución Nacional, Constitución Provincial, eso? Sí, profe. Bien, gracias. Eh, yo lo remarqué acá especialmente en el marco del trabajo que ustedes hacen, ¿no? Su trabajo arrancando por la Constitución Nacional, ¿no? Ese famoso artículo que dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. La Constitución Nacional además incorpora tratados de derechos humanos, algunos que vimos acá, como la CEDAW o la Convención Belém do Pará, y otros que habrán visto en otras materias, como por ejemplo la Convención contra la Tortura. Todos estos tratados algo nos dicen ya, o de cuestiones específicamente carcelarias, o de cuestiones específicamente sobre derechos de las mujeres. Agrego acá también la Convención sobre Derechos del Niño, ya que hay que tener en cuenta cuando hablamos de mujeres si es que hay, si es que tienen niños pequeños que van a estar internos con ellas. La Constitución Provincial también habla algo de las cárceles, dice que tiene que haber establecimientos especiales para las mujeres y para los niños. Y después tenemos
la Ley Nacional de Ejecución de la Pena y la Ley Provincial de Ejecución de la Pena, que, repito, eso ya lo habrán visto. También tenemos las reglas Nelson Mandela, que son unas reglas que se adoptaron en el marco de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, que es este espacio donde casi todos los estados del mundo se reúnen y del cual salen ciertas regulaciones o ciertas convenciones que deben aplicar todos los estados. Las reglas de Nelson Mandela son generales para el tratamiento de los reclusos, es decir, para el tratamiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad, ahora específicamente en nuestros establecimientos penales de Río Negro. Estas reglas las usamos y tienen como una suerte de continuidad en las reglas de Bangkok. Las reglas de Bangkok, que son las reglas para el tratamiento de las reclusas, es decir, para las mujeres que están privadas de la libertad, se hicieron para complementar las reglas de Nelson Mandela. Lo que dicen es que no las reemplazan a las reglas de Nelson Mandela, sino que las buscan complementar dándole una mirada específica, teniendo en cuenta ciertas cuestiones ciertas cuestiones que le suceden a las mujeres en las prisiones y ciertos impactos diferenciados que tienen las mujeres al estar privadas de la libertad. Yo acá había notado también en la presentación la parte de la ley nacional, donde hay un título que habla sobre establecimientos para mujeres, y la parte de la ley provincial, que habla sobre los derechos de las mujeres, que es un artículo. Vamos a pasarlo hoy más rápidamente, sí, les solicito que después en su casa los lean, pero quiero llegar específicamente a las reglas de Bangkok. Yo acá había notado también como ciertos temas de los que hablan las reglas de Nelson Mandela, ya que, como digo, las reglas de Bangkok son complementarias a estas. Hablan, por ejemplo, sobre la separación por categoría de reclusos, ¿no? Cuando se organiza un establecimiento penal, se hace una separación por categorías, quienes están procesados, quienes están condenados. Dentro de los condenados también se hace cierta separación por el tipo de delito, por el nivel de riesgo de cada una de esas personas, que tiene que ver, bueno, con organizar mejor los establecimientos penales. Las reglas Mandela también hablan sobre las condiciones del alojamiento, sobre la higiene personal de las personas que se encuentran ahí adentro, bueno, de las ropas y de la cama, habla de la alimentación, del ejercicio físico, de servicios médicos que se deben brindar, habla sobre la cuestión de las sanciones y de la coerción. Se cortó. Aparece en nuestra Constitución, en las convenciones sobre derechos. Profesora, Perdón, ¿alguien quería decir algo? sí, se cortó. Uh, Se cortó un eh, tiempito largo. ¿Cómo? Se cortó la clase un tiempito largo. Ah, o sea, estoy hablando sola, genial. Sí. ¿En dónde se cortó? ¿Sabemos? Cuando empezó a hablar de las categorías de las reglas Mandela. Cuando estábamos viendo el cuadrito verde de las leyes. Sí, cuando puso las reglas Mandela. Sí, profe. Ah, bueno. La vía dispositiva esa. No se cortó tanto entonces. A ver, ahí comparto pantalla de nuevo. Acá, cuando estábamos acá. Sí, profe, ahí cuando estaba. Ah, bueno, listo.
Bueno, como les decía, no sé qué llegaron a escuchar, mencionaba un poco de las cosas de las que hablan las reglas Mandela, ¿no? Esto de las categorías acá, de la separación por categorías de reclusos. Bueno, en las Mandela hablan de un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de organizar los establecimientos penales, ¿no? Cuestiones que hay que tener en cuenta como el alojamiento, la higiene de las personas, la alimentación, su ejercicio físico, sus cuestiones de salud. Hay que tener en cuenta cómo pueden ser las sanciones, cómo puede ser la coerción física, qué derecho a queja tienen las personas que están ahí privadas de la libertad y muchas cosas más que vamos a suponer que las están estudiando en otras materias y vamos a seguir. Y acá les decía, creo que por acá volvió el internet, que algo que aparece en las reglas Mandela es el famoso principio de no discriminación, que aparece, como ustedes van viendo, en un montón de lugares, ¿no? En nuestras constituciones, en las leyes, en las convenciones sobre derechos humanos, siempre está presente el principio de no discriminación, porque es un principio muy transversal a todas las cuestiones cuando hablamos de derechos humanos en general, pero bueno, cuando hablamos de género también. Y lo que dice es que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, etc. Y que se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales y dichas medidas no se considerarán discriminatorias. Acá podemos ver que cuando aparece esto de, bueno, las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario, sin duda hablamos, dentro de ellas hablamos de las mujeres y de las personas LGBT. Un poco de esta concepción es que salen también luego las reglas de Bangkok, que también tratan ciertos temas como desde que ingresa una persona y se la registra hasta cuál va a ser el lugar de reclusión, que hay que prestar atención sobre su higiene personal, sobre la atención de su salud. ¿Se les cortó a ustedes, compañeros? Sí, No, solo la profe me parece. sí, a Hola, la profe nomás. Sí, la profesora nomás. ¿en qué momento se me habrá cortado ahora, no? ¿Cómo saberlo? Cuando empezó a hablar sobre la regla Bangkok. Bueno, listo. Anda mal internet en Viedma. Nada, bien, estamos en problemas entonces. Yo ahí de las reglas de Bangkok había notado, bueno, llegaron a escuchar algo, ¿no? De ciertos temas de los que hablan las reglas de Bangkok, como introducción. Y de hecho al ratito paré, y ahí me di cuenta que estaba sin internet, porque de esto tan específico es lo que vamos a ver, lo que vamos a empezar a repasar en la clase de hoy y aquello con lo que vamos a trabajar en grupos en la clase que viene. Quería parar un segundito igual, a ver cómo íbamos, si tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer, y si no, seguimos, específicamente con reglas de Bangkok. No, profe. Bueno, seguimos nomás. Yo siento que estoy yendo medio rápido, pero es como que tenemos que meter temas.
Igual las reglas de Mandela las vimos con la profe de asistencia. Bien, Ya más o que menos, ya la saben. sí. Perfecto, sí, yo me imaginaba que ya las habrían llegado a ver en alguna materia, pero por las dudas quería también enmarcar las de Bangkok en esto, porque son un complemento a las de Mandela. Bueno, voy a seguir compartiendo pantalla entonces. Ahora sí iniciamos este tema nuevo, específicamente reglas de Bangkok. Antes de hablar de las reglas, yo ayer, cuando les mandé un mensaje larguísimo, puse si podían ver el video un video que les dejé ahí el link, que es sobre el caso de Lorena Cayuano. Quiero saber, de compartir, así los veo, si lo pudieron ver. A mí no me dejó abrirlo de la compu. Qué raro. Sí, profe, Y lo las vi. demás personas pudieron verlo, nos quieren contar a mí y a quienes no lo hayan visto de qué se trata. Sí, profe. ¿Quién Se nos trata cuenta algo? sobre... Alguien iba a hablar y se quedó callada. Yo. ¿Qué pasó? No, iba a contar el video. Bueno, contanos. Se trata de una señora que fue madre en la cárcel, que estuvo 5 años y un día presa. Y que su embarazo estuvo en riesgo y no se dieron cuenta dentro. Bien. Acá Daniel Profe, Martínez comenta. Sí. también se puede reflejar cómo los derechos de la mujer están vulnerados ¿Por qué lo decís? por el tema de la salud más que nada. Y también el derecho a que no se Bien. la escuchó. No se tuvo en Claro, cuenta sí, su se ven muchos condición. derechos. No se le dio el derecho a la salud como se le debía. Claro. Bueno, acá Daniel Martínez también comenta, es el caso de una persona de pueblos originarios de Chile, estando embarazada, quedó recluida en la cárcel con maltratos. ¿Alguien más quiere comentar algo de este caso? Bueno, yo mientras voy contando, sí, ¿no? Como dicen las compañeras, ¿no? Es el caso de una mujer que estando embarazada no se le dio una correcta atención de la salud, no se le escuchó, pero es un caso que tiene aún todavía más para poner un poco más en tema a quienes no pudieron ver el video. Es el caso de una mujer que estaba presa en una cárcel chilena. Y ella estaba embarazada y los controles correctos de saber hacer. Y además, cuando ella estaba para parir, la llevaron, con grilletes nombran ahí en Chile, la llevaron con esposas hasta el hospital y en el hospital incluso ella tuvo que parir esposada. Este es un caso de mucho maltrato que sufrió esa persona y que de hecho lo litigaron en los tribunales chilenos y llegó hasta la Corte Suprema de Chile. Lo que dice la Corte Suprema de Chile es que es un claro caso de interseccionalidad, porque la mujer estaba privada de su libertad, estaba embarazada y además, como es una mujer que pertenecía al pueblo mapuche y de hecho la razón por la que
por la que estaba en prisión tenía algo que ver con eso, se la trataba de una manera diferente y más violenta, digamos. Era como que la gendarmería, que en Chile llaman gendarmería a las personas que están en el servicio penitenciario, la trataba como si fuera una persona, por el hecho de ser mapuche, como si fuera más peligrosa. Y además, no han tenido en cuenta que ella estaba embarazada, que tenía que poder parir de una manera más respetada. Lo que dice la Corte Suprema de Chile es que es un claro caso de interseccionalidad, ¿no? Lo que vimos al principio de la materia, de cómo distintas situaciones de desigualdad se potencian y forman nuevas desigualdades para las personas. Y además va haciendo algunas acotaciones, por ejemplo, que no hacía falta que esa mujer esté con las esposas pariendo. Si no se iba a escapar del hospital, o incluso con que haya cierta guardia ya afuera de esa sala, ya alcanzaba como seguridad suficiente, pero pusieron, como que dicen, establecieron como mecanismos de seguridad de más, solo, en fin, para seguir reforzando la calidad de condenada de ella, para que el médico sepa que ella era una prisionera, digamos, cuando no hacía falta porque ella tenía que poder tener a su hija como de una manera respetada como cualquier otra mujer. También no le informaron a la familia cuando la llevaron al hospital. Sí, y discriminación también es esto, es una situación de desigualdad estructural de interseccionalidad la que ella sufre, ¿no? Por ser mujer, por ser una mujer que cometió un delito, por ser una mujer que viene del pueblo mapuche y está plenamente identificada con eso, que estaba embarazada, la cual la pone en una situación más vulnerable ahí adentro en ese contexto. Se vulneran los derechos, integridad física, psicológica. Bueno, hay un montón de cosas que suceden en ese caso. Voy a volver a compartir pantalla, así seguimos conversando sobre esto. Yo traje este caso, ahí ven, ¿no? La pantalla mía. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Traje este caso que es bastante extremo, pero no deja de ser real, para iniciar a hablar de las reglas de Bangkok, ¿no? Todo aquello que estas reglas nos dicen que no debemos hacer, ¿no? Justamente existen porque existen situaciones así de tanta violencia, ¿no? Situaciones en que las personas son llevadas, digamos, a niveles de sufrimiento que no deberían tener. Entonces, justamente por eso, por esta cuestión existe el derecho en general, pero ahora específicamente las reglas de Bangkok hablan mucho de situaciones como esta. Acá había traído una frase de ese fallo de la Corte Suprema de Chile que habla sobre la interseccionalidad de la discriminación que Lorenza sufrió, que dice que se observa una confluencia de factores cruzados que se potencian e impactan negativamente en la amparada, o sea, en Lorenza. Pues esta recibió un trato injusto, denigrante y vejatorio, dada su condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a la etnia mapuche, lo que en forma innecesaria puso en riesgo su salud y vida, así como la de su hijo. Todo ello en contravención a la normativa nacional e internacional vigente en la materia. Traje esta frase también que se las quiero dejar ahí para mostrarles un poco cómo todo eso que vimos en la primera parte de la materia lo vamos a ver cómo se sigue reflejando ahora en esta parte más específica sobre mujeres y cárceles, ¿no? Acá estamos hablando de interseccionalidad, que es uno de los conceptos que vimos al principio. Bueno, acá traje un índice de las reglas. Lo que vamos a hacer hoy en esta clase es repasarlas rápidamente a ciertas cuestiones principales de las reglas que aparecen. Y como les digo, la clase que viene vamos a
a trabajar sobre casos que nos hagan poner en juego esas reglas. Así que yo hoy voy a hacer un repaso rápido de las reglas, pero es un poco es lo más divertido del mundo, pero hay que hacerlo, hay que marcar las cuestiones más importantes, hay que prestar atención a todo eso que después va a regular nuestro trabajo. Yo en el campus del IPAP ya les dejé subidas las reglas y les dejé subidos 2 videitos también que encontré en YouTube que hablan de introductorios que están buenos como para repasar un poco de una manera un poco más divertida también. Bueno, el índice de las reglas es este que ven acá, ahora las vamos a ir viendo a todas. La primera que vamos a ver es el principio básico, que es el principio de no discriminación. Como les dije antes, el principio que aparece siempre, siempre en todas las regulaciones cuando hablamos de temas de derechos humanos aparece la no discriminación. Y bueno, habla de que se tienen que tener en cuenta las necesidades especiales de las reclusas para la aplicación de las reglas. Y que la atención de estas necesidades es para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos. Y que de esta forma, cuando se atiende a estas necesidades, bueno, no se tiene que considerar como algo discriminatorio, sino que es justamente una medida, lo que hemos visto como medidas de acción positiva o medidas de igualdad material. El segundo punto del que sí, el segundo título del que habla el regla, que dicen que prestar y si tienen niños también tengan acceso a medios que permitan reunirse con familiares, recibir el asesoramiento jurídico, ser informados sobre el régimen penitenciario. Profe, se le corta cada rato. Se corta cada rato. Y en el caso de que sean extranjeros, a ver, Profe, se escucha recortado. o sea, claramente yo estoy teniendo un problema de internet. Voy a probar una cosa. Profe, ¿y Me si voy a apaga su compartir cámara el link al... y habla, capaz que se traba menos? Lo que pasa es que les quiero compartir el PowerPoint, pero ahora me voy a hacer esto, me voy a compartir el link al celular, así yo les hablo desde ahí sin que se corte y en la medida de lo posible les sigo compartiendo la pantalla con el PowerPoint. Esperen que busco el celular. Bueno, ahí estoy 2 veces. ¿Me escuchan ahí? Hola. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, profe. ¿Me escuchan ahí? Hola. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, profe. ¿Me escuchan ahí? Ay, se me está haciendo un Sí, pero se eco hace eco, profe. Ahí está, ahí bajé el volumen de la compu. Prendí que les quiero seguir compartiendo pantalla
para ir viendo ahí, porque se me va a hacer mi lío en la cabeza. Em, bien, ahí vamos, me parece. Espero que no se me haga mucho lío. Vimos sobre las reglas, el principio básico. Ay, esperen que quiero sacarme la cámara de acá de la compu, si no me veo dos veces. Ahí está. Bien, ahí está. Vimos el principio básico de no discriminación y estábamos hablando sobre el ingreso. Estas reglas ya hablan de una mujer desde que ingresa a una prisión, ¿no? Y que deben tenerse en consideración ciertas cosas como esto, que se pueda reunir con los familiares, que pueda recibir asesoramiento jurídico, que se le dé información sobre el régimen penitenciario. Todas estas cuestiones tienen que suceder al ingreso de las mujeres a los establecimientos penitenciarios. Y si hay mujeres que tienen niños a cargo, bueno, antes de que ingresen se tiene que permitir que ellas puedan adoptar disposiciones respecto de ellos, teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño. Es decir, que cuando una mujer que tiene niños a cargo ingresa a la cárcel, bueno, sí o sí tenemos que antes plantearnos y permitir solucionar la situación de esos niños, ¿no? Bajo qué cuidados se van a quedar afuera, o si son muy chiquitos, si van a ir adentro de la prisión también. En general en Río Negro lo que se hace es cuando hay niños muy chiquitos, las mujeres tienen prisión domiciliaria, pero bueno, podría ser que no siempre pase así. Entonces hay que estar muy atentos a qué sucede con esos niños y niñas. Un comentario más. Yo acá puse como ciertas cuestiones de las reglas como a modo de resumen. Fui poniendo algunas cosas, no son las reglas completas, sino que están como a modo de resumen, pero sí o sí léanlas porque ahí van a poder hacer ustedes su propio resumen. Yo lo hice acá para tener una guía para las clases. Luego del ingreso de las mujeres a una prisión, lo que hay que pensar es en el registro. Acá de lo que hablan las reglas Mandela, las de Bangkok específicamente, es sobre el deber de registrar a los niños o a las niñas de esa mujer. Si la mujer tiene hijos, entonces esto debe quedar registrado, tanto si ellos están adentro de la prisión como si están afuera, ¿no? Parecido a lo que hablábamos recién del ingreso. Se debe tener como especial consideración sobre con qué cuidados, bajo qué cuidados quedan esos niños o qué régimen de visita va a poder tener, ¿no? Cuánto va a poder esos niños llegar a visitar a su mamá. Eso hay que tenerlo especialmente en cuenta. Y además, algo que se menciona acá en el registro es que esta información es de carácter confidencial y solo se puede tener en cuenta, solo se puede usar teniendo en cuenta el interés superior del niño. O sea, no es una información que se pueda después estar divulgando, sino que la tiene que saber el servicio penitenciario para pensar en el interés de esos niños y esas niñas. Sobre el lugar de reclusión, lo que dicen las reglas es que serán enviadas en la medida de lo posible a centros cercanos a su hogar. Lo que sucede en general con las mujeres que están privadas de la libertad es que, como son un porcentaje mucho más bajo de la población carcelaria, también hay muchos menos espacios para las mujeres en las prisiones. Entonces, hay provincias que tienen muy diferenciados los establecimientos, ¿no? Los que son para varones y los que son para mujeres. Y sucede que
puede ser que, imaginémonos Río Negro, si en Río Negro tuviéramos un establecimiento solo para mujeres, tal vez una mujer que es de Viedma y que tiene su familia en Viedma, tendría que estar privada de la libertad en Bariloche, lo cual dificulta en gran manera que después la mujer pueda recibir visitas, que es algo absolutamente importante para las personas que se encuentran privadas de la libertad. Entonces, por eso esta regla dice que tienen que ser enviadas a centros cercanos al hogar para no perder los vínculos con las relaciones familiares, sociales, de amistad que esas mujeres tienen. En el caso de Río Negro, no hay un establecimiento que sea solo para mujeres, sino que los establecimientos tienen ciertos sectores a los que van las mujeres. Pero bueno, esto en principio, si una mujer es de Viedma, no debe ser enviada al penal de Bariloche, sino que debe ser enviada al de Viedma, a donde puede después recibir las visitas de sus seres queridos. Sobre higiene personal, acá aparecen cuestiones propias del género, ¿no? Este título lo que dice es que los centros de alojamiento de mujeres deben contar con instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias del género, lo que incluye toallas sanitarias gratuitas, suministro permanente de agua para el cuidado personal, en especial para las que cocinen, para las que están embarazadas, para las lactantes, para las que se encuentran en periodo de menstruación. Hay cuestiones acá que son obvias para todos, o sea, un suministro de agua debe tener cualquier persona, no solo las mujeres. Pero sí hace énfasis en ciertas cuestiones especiales de higiene personal de las mujeres, como es el periodo de la menstruación o como es poder tener toallitas sanitarias gratuitas en las prisiones. Acá vemos que ya también aparecen como cuestiones muy específicas sobre las mujeres y por eso estas reglas aparecen como complementarias a las Mandela. Hay un título en las reglas que es el siguiente, que es el sobre servicios de atención a salud. Acá adentro ustedes van a ver que hay como muchos apartados distintos sobre la atención a la salud de las mujeres. Vamos a repasar rápidamente algunos. Primero habla sobre el reconocimiento médico al ingresar. Dice que al ingresar una mujer en un establecimiento penal tiene que hacerse un examen médico que sea, un examen de salud que sea exhaustivo. Y hay que, para poder conocer, entre otras cuestiones, la presencia de enfermedades o de factores de riesgo por parte de esa mujer, si tiene necesidades de atención a la salud mental, cuál es su historial de salud reproductiva, si tiene presencia de problemas de toxicomanía, o sea, problemas de consumo problemático, y si tiene una historia de abusos sexuales u otras formas de violencia previo al ingreso que haya que conocer. Esto es lo que dice en principio esta regla, pero también algo que menciona la regla es que la mujer no tiene que responder a cada uno de estos puntos de manera obligatoria. Si hay cuestiones que quiere reservar, las puede reservar. Sobre todo, por ejemplo, las cuestiones de un historial de abusos o su historial de salud reproductiva. Si esa mujer no quiere contarlo, no tiene la obligación de contarlo en ese examen de salud. Y también otra cuestión que dice muy importante es que se va a respetar el derecho a la confidencialidad de ese examen. Ese examen lo va a saber el médico y lo va a saber alguna persona que lo tenga que saber para tener en cuenta para el cuidado de esa persona, pero no se pueden divulgar esos exámenes de salud porque puede ser muy, muy estigmatizante para una persona. El segundo puntito que hablan estas reglas cuando hablan de los servicios de atención de la salud es el de la atención de la salud orientada expresamente a la mujer.
Y acá lo que dicen las reglas es que se deben brindar servicios de salud orientados precisamente a la mujer, por ejemplo, servicios de ginecología. Y además, lo que hay que tener muy presente es que si la mujer pide que es ser examinada no por un médico, sino por una médica, o no por un enfermero, sino por una enfermera, por una mujer, entonces debe accederse a esa petición, de hecho sería lo más deseable. Pero también aclara que en el caso de que esto no es posible, no, de repente no hay una médica mujer que la pueda atender, entonces ella tiene que tener la posibilidad de que una mujer del servicio penitenciario, una personal penitenciario, la acompañe en esa consulta o en ese examen de salud. Que haya otra mujer con ella acompañando ese examen de salud con un médico. Y también aclaran las reglas que también el médico o la médica pueden solicitar que haya personal de penitenciarios por cuestiones de seguridad. O sea que, en principio, a las mujeres, si ellas lo piden, las tienen que atender médicas o enfermeras mujeres. Ahora, si solo hay médicos o enfermeros varones disponibles, bueno, la van a atender, pero con la posibilidad de que una mujer del servicio penitenciario la acompañe. Y también ese médico o esa médica pueden solicitar el acompañamiento del servicio penitenciario por cuestiones de seguridad, por el caso de la mujer de que se trate, por ejemplo. En cada uno de estos casos, nuevamente, debe respetarse la confidencialidad de lo que sucede en esa consulta. Otros de los puntos que hablamos cuando hablamos de salud son primero sobre atención a la salud mental, que es que se tienen que poner a disposición programas de salud mental, tanto para atender problemáticas de esa mujer como también, o sea, problemáticas en general, pero también problemáticas más específicas sobre consumos. Y estos programas de atención a la salud mental tienen que tener en consideración cuestiones de género. O sea, no pueden ser programas que de repente criminalicen más a una mujer por algo que hizo, por una situación que vivió, sino que tienen que tener en consideración también las vivencias de esa persona. Y hablan las reglas de Bangkok, que también el personal penitenciario debe estar sensibilizado, tiene que recibir una capacitación sobre momentos de especial angustia para las mujeres, ¿no? Para que ustedes puedan reaccionar correctamente ante determinadas situaciones o brindarles un apoyo correspondiente ante una situación de angustia, de desesperanza, desesperación, cuestiones que puedan pasar ahí, que ustedes tengan las herramientas para poder brindar el apoyo correspondiente, más allá de que no sean los psicólogos, los médicos u otras personas que se dedican a la salud, sí son personas que van a estar todo el tiempo tratando con las mujeres que están privadas de la libertad. Bueno, las reglas también hablan sobre prevención, tratamiento en relación al VIH-Sida, que tienen que haber programas especiales para trabajar sobre estas cuestiones de salud, incluyendo, dice, la prevención de la transmisión madre e hijo. Y acá creo que estamos ya en el último puntito de todo lo relacionado a la salud, que como les dije, se despliegan un montón de reglas relacionadas al tema de salud, que en un punto algunas para mí ya son un poco repetitivas, ¿no? Habla de que tiene que haber programas de tratamiento sobre el uso indebido de drogas, que es medio parecido también a lo que hablaba antes, de que los programas de salud mental tienen que tener en consideración si esas mujeres tienen un problema de consumo problemático, bueno, poder tratarlo. Sigue hablando de salud mental, teniendo en cuenta las problemáticas del suicidio y las lesiones autoinfligidas.
Y también dice que las mujeres recibirán servicios de atención preventiva de salud. Es decir, que esas mujeres van a poder acceder a información y a educación sobre medidas de atención preventiva, como por ejemplo prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de enfermedades de transmisión sanguínea. También tienen que poder tener acceso a la atención preventiva de cuestiones que son muy específicas de las mujeres, por ejemplo, el Papa Nicolau u otros exámenes ginecológicos, o exámenes relacionados al cáncer de mama, al cáncer de cuello de útero, a cuestiones que son muy específicas de la salud de las mujeres. Saliendo del todo el tema salud, otra de las... Ay, esperen, voy a parar un segundo. ¿Cómo vienen con la clase? Cuéntenme algo, porque estoy hablando sola. Bien, profe. Es como muy reglamentario todo esto, pero bueno, hay que repasarlo para tener en cuenta después todo, básicamente todo lo que hay que saber en su trabajo cotidiano. Bueno, el otro punto de los que hablan las reglas de Bangkok, después de ese punto larguísimo sobre cuestiones de salud, es sobre seguridad y vigilancia. Y acá también hay como distintos subtítulos relacionados a este tema. Uno es puntos sobre registros personales, ¿no? Lo que llamamos los registros, las requisas, que siempre deben adoptarse con medidas que resguarden la dignidad y aseguren el respeto de las personas en general, de todas las personas, pero ahora estamos hablando específicamente de las mujeres. Que lo que dice es que estos registros serán realizados únicamente por personal femenino y que también tenga una capacitación adecuada para hacerlo de una manera respetuosa. También sugiero en estas reglas, bueno, preparar otros métodos de inspección que no sea el registro personal así tan físico, sino que pueda haber una suerte de escaneo para poder sustituir registros que sean muy invasivos corporalmente o registros sin ropa. Otro tema relacionado a seguridad y a vigilancia es el tema de la disciplina y de las sanciones. Y acá establece como ciertas prohibiciones en relación a las sanciones que se pueden aplicar a las mujeres. Lo que dice es que para las mujeres embarazadas o para las mujeres con hijos no se pueden aplicar sanciones de aislamiento. Y también para las mujeres que tienen hijos, que tienen los hijos afuera, dentro de las sanciones o de las medidas de coerción que se establezcan ante una determinada actitud, no pueden incluir la prohibición del contacto con los niños. O sea, el contacto con los niños, con las niñas, con sus hijos, nunca puede ser parte de una sanción. Siempre eso se va a respetar, especialmente que puedan seguir manteniendo sus vínculos, tanto si están adentro como si están afuera de la prisión. Los otros dos puntos de los que hablan cuando se habla de seguridad y vigilancia son sobre los medios de coerción, que acá vemos cómo aparece la cuestión del caso de Lorenza Cayuán, que es el que hablamos recién, que dice: no se utilizarán medios de coerción en el caso de mujeres que estén por dar a luz, ni durante el parto ni en el momento posterior. O sea, si una mujer está por dar a luz, primero que no lo va a dar adentro, no va a suceder adentro de la prisión, ¿no? Va a ir a un hospital. Pero además no se utilizarán en ese momento medios de coerción como que esta mujer esté esposada, como es lo que le sucedió a Lorenza. Eso está establecido acá. Y después el otro punto que habla sobre esto, sobre seguridad y vigilancia, es sobre información y quejas, que dice que las mujeres que denuncien
que han recibido un abuso adentro de los establecimientos penitenciarios, deben recibir inmediatamente una orientación de a dónde entablar la queja por ese abuso y protección y apoyo. Y que la denuncia que esa mujer haga debe ser investigada por las autoridades competentes, que en este caso no serían ustedes, pero bueno, para saber que esas denuncias hay que orientar por dónde se pueden hacer esas denuncias y que esas denuncias deben ser investigadas. Luego está este punto de contacto con el mundo exterior, que como vengo diciendo, es como un punto fundamental. Y repito, para todas las personas, pero bueno, ahora que estamos hablando específicamente de mujeres, vamos a hablar de lo fundamental que es para las mujeres y para el tratamiento penitenciario, que ellas puedan seguir teniendo un contacto con las personas que van de visita o incluso cuando ya tienen beneficios como ciertas salidas transitorias, bueno, que puedan aprovechar ese contacto con el mundo exterior y con sus vínculos. Lo que dicen las reglas es que se alentará y se facilitará el contacto con las familias. Como decía antes, una forma de facilitarlo es que ella esté en un establecimiento penal en la misma ciudad en la que vive su familia, y no que se la mande a 500 kilómetros o a 1000 kilómetros a otro establecimiento penitenciario. También habla de que van a tener el mismo derecho a visitas conyugales que los varones privados de libertad. Hay muchas ocasiones en las que sucede que los varones tienen mucho más acceso a visitas íntimas que las mujeres, y acá las reglas dicen que las mujeres tienen el mismo derecho que los varones a las visitas íntimas. Y también habla sobre las visitas de los niños, ¿no? Que se deben realizar en un entorno propicio y que deben permitir el libre contacto entre la madre y el hijo. O sea, no debe ser en un lugar que esté absolutamente controlado o que no sea un buen lugar para que se encuentre un niño. Luego, creo que es ya el último punto de lo que vamos a ver hoy sobre las reglas de Bangkok, es sobre el personal penitenciario y sobre la capacitación. Acá ya dejamos de hablar de esas mujeres que están condenadas a un delito y vamos a hablar de ustedes. Lo que dice es que todos los funcionarios deben recibir capacitación sobre cuestiones de género para eliminar cuestiones de discriminación y de acoso. Bueno, podemos suponer que esta materia es parte, ¿no?, de esta capacitación. Y dice que el personal penitenciario femenino debe tener el mismo acceso a la capacitación que los colegas varones. Y además debe tener el mismo acceso a los puestos superiores y de responsabilidad. Acá es un punto en el que dejamos de hablar estrictamente de las mujeres que están condenadas para hablar de ustedes. Las mujeres que están haciendo este curso de agentes tienen el mismo derecho a acceder a las capacitaciones y a acceder a los puestos superiores o de responsabilidad que tienen los agentes penitenciarios varones. Por eso por ahí cuando hablábamos de género al principio de la materia hablamos de cuestiones muy generales y después vemos cómo para cada lugar en el que nos desempeñemos o cada condición en la que estamos diferente, bueno, tenemos que pensar cuestiones específicas. Hoy estamos pensando en las mujeres privadas de la libertad y también ahora estamos pensando en ustedes y en la carrera penitenciaria que van a hacer durante todos estos años. Acá, para leer en sus casas, les voy a dejar una tarea porque por ahí es un montón repasar tantas reglas hoy acá en clase, y quería así repasar las que vimos recién, que son como las principales, pero también después de esas reglas principales aparece un apartado que es un título que dice reglas aplicables a las categorías especiales, y tiene algunos párrafos sobre ciertas categorías especiales, como las mujeres embarazadas, lactantes y con hijos, las mujeres extranjeras,
y las mujeres que pertenecen a grupos minoritarios y pueblos indígenas. Cada una de estas categorías tiene algún párrafo con algo especial que hay que tener en cuenta por las mujeres que se encuentran adentro de estas categorías también, así que eso sí lo voy a dejar para que después lo revisen en sus casas cuando lean todas las reglas de Bangkok. Quiero ver qué hora es, 9:25. Bien. Ya estamos al límite del tiempo, entonces. Esto es básicamente como el primer pantallazo de las reglas de Bangkok. Repito, por favor, léanlas, que en la clase que viene vamos a trabajar con eso, por Zoom, en grupos, en grupos con casos prácticos. Así que, bueno, eso, hasta acá vamos a llegar con el tema de hoy. Profe, ¿toda la regla de Bangkok o solo lo que habló hoy? No, léanlas a todas. Después, a la hora de estudiar, o sea, léanlas a todas porque les da una comprensión de todo lo que ese documento trata. Después, a la hora de estudiar, sí prestenle más atención a estas que vimos hoy y a las que les dejé ahí específicamente para leer en sus casas sobre categorías especiales. Pero lean todo el documento, tómenselo con tiempo, con paciencia, lean un poco, hacen mate, lean otro poco, así. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, Sí. ¿los grupos de la clase que viene los designa usted? Sí, los voy a hacer yo ahí en el mismo Zoom. Yo puedo armar como distintas salas, que además le pongo un tiempo para que vuelvan después todos al mismo tiempo, así que eso lo voy a hacer yo. Buenísimo. Profe, ¿y de cuántos integrantes va a ser para trabajar bien? No lo sé bien todavía, supongo que es de entre 6 y 8, pero es una actividad que vamos a hacer ahí en la misma clase, ¿eh? No es que hay que entregar un trabajo práctico, sino que la idea es que yo a cada uno de ustedes les voy a dar un caso distinto y ustedes van a tener que ver cómo lo resuelven, si les parece adecuado lo que pasó o no en relación a lo que dicen las reglas de Bangkok. Y después la idea es que lo pongamos en común, así todas las personas podemos escuchar cada uno de los casos que les tocó a todos los grupos y hacemos como un repaso general de todos esos temas. Bien, si no tenemos muchas más dudas sobre este tema, podemos hablar un ratito del examen. Nos quedan unos minutitos, yo en ratito ya me tengo que ir. ¿Cuándo es el recuperatorio? Tengo dudas sobre mi parcial. Bueno, vieron que en general estuvieron bien. El recuperatorio tomó asistencia. Uy, sí, ahí pasó de nuevo el link de asistencia. Esto, en general los exámenes estuvieron bien. El recuperatorio va a ser el miércoles que viene a las 10, o sea, después de esta clase, como para no perder clase, yo calculo que entre las 10 y las 2 de la tarde voy a estar tomando los recuperatorios. Como les dije, si alguien tiene alguna situación puntual de trabajo por la cual tiene que entrar a trabajar, no sé, al mediodía, por decir, avísenmelo, así yo lo tengo en cuenta para ponerlos como primeros en la lista esa. Yo quiero tomar el recuperatorio de manera oral, primero porque aprovechando que no son muchos para poder tener una forma de examen distinta, porque a veces yo leo sus respuestas y pienso, uy, capaz que esta persona me quiso decir un montón de cosas que de manera escrita es más difícil a veces de expresar. Entonces es también para darles
otra chance de otra posibilidad de expresión. Pero sí, sigo repitiendo, lean los textos, miren los videos que aparecen en el campus porque les voy a preguntar sobre eso. Profe, ¿y Sí. no podemos ver nuestro examen en qué nos equivocamos? Y el examen, yo ahora les puedo decir, les puedo hacer un repaso general, medio rápido, sobre el examen y sobre cuáles eran las respuestas correctas o qué esperaban cada una. Y ustedes se van a dar cuenta qué pusieron. Ahora les voy a ir diciendo. Cualquier cosa, si alguien tiene una duda más puntual, me manda un mensaje y veo si les puedo responder por mensaje privado o hacemos una reunioncita y les digo. Porque ahora no me puedo quedar un montón de tiempo, pero sí está bueno que ustedes, si tienen la duda, puedan tener una devolución, porque bueno, es importante, es parte del aprendizaje también saber en qué uno se confundió. Yo creo que hay algunas cosas que las corregí como mal, que algunas cosas deben haber tenido que ver con una falta de lectura, pero hay otras que no, que posiblemente se confundieron al responder. Entonces, bueno, está bueno que puedan saber eso ustedes. Hago un repaso rápido de las preguntas del examen, ¿les parece? Bueno, las primeras preguntas eran para elegir opciones. La primera decía, según las normas nacionales e internacionales, para que exista violencia de género debe probarse violencia físicamente visible, como insultos en ámbitos públicos, golpes, asesinatos. Bueno, la respuesta correcta de este punto era que esto es falso. Para que exista violencia de género no debe existir solo violencia físicamente visible, sino que también hablamos de un montón de otras violencias, como la psicológica, la patrimonial, la simbólica, que no son violencias físicamente visibles, pero sí son violencias de género. La otra pregunta que creo que sobre discriminación estructural, en general la pusieron casi todos bien, dice, el concepto de discriminación estructural sirve para comprender que la discriminación que sufren algunos grupos de personas no son situaciones puntuales o excepcionales, sino que tienen que ver con contextos históricos, socioeconómicos y culturales. Esta afirmación, digamos, era verdadera. La mayoría de ustedes puso que era verdadera, así que eso está bien. La otra pregunta, la tercera, era sobre Max, que fue asignado con sexo masculino al nacer, pero en la actualidad se reconoce como una persona no binaria. La pregunta era si puede portar el DNI que diga que su identidad de género es no binaria, y la respuesta correcta es que es verdadero. A partir de la ley de identidad de género y de una reglamentación que salió sobre esa ley, las personas pueden portar un DNI que digan que la identidad de género es no binaria. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner para compartir pantalla y mostrarles el examen, así lo pueden ir leyendo, porque por ahí leer todo es más difícil. Ahí, bueno, y vamos por esta. La siguiente pregunta fue si la CEDAW y la Convención Belén do Pará indican que los estados deben modificar patrones socioculturales de conducta. Esta pregunta, chicos y chicas, era súper fácil. Y la respuesta correcta es verdadero. Y es más una pregunta de control de lectura, porque en las dos convenciones está súper claro que las dos tienen un artículo más o menos al principio que dicen exactamente esto. Así que
Bueno, eso, era muy fácil. Esta pregunta tuvo algunas complicaciones más. La pregunta dice, la ley de cupo laboral trans tiene por objeto establecer medidas de acción positivas orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgéneros. Y establece un cupo no inferior al 1% para el Estado Nacional. Y yo les pregunté sobre qué paradigma de igualdad se posiciona. Quienes me respondieron igualdad formal ante la ley, la respuesta es incorrecta, absolutamente incorrecta, porque la igualdad, desde un paradigma de igualdad formal ante la ley, no es un problema esto, no es un problema que las personas travestis, transexuales no acceden a puestos formales de trabajo. Desde ese paradigma es como que el discurso sería como, bueno, cada uno accede según su idoneidad y punto, sin tener en cuenta la situación de discriminación estructural en la que están ciertos grupos. La respuesta correcta es la de igualdad material. Esta es una ley que, como dice acá, genera medidas de acción positiva, que es aquello de lo que hablamos cuando hablamos del principio de igualdad material. Es decir, las mujeres travestis, transexuales, las personas, no pueden acceder a puestos formales de trabajo, entonces la ley lo que propone es, bueno, un determinado cupo para que en lugares del Estado Nacional puedan acceder y así empezar a trabajar sobre esta desigualdad estructural en que se encuentran. Hay muchas, estuvo como que pusieron cualquiera de las opciones, acá en esta, las tres las pusieron por igual más o menos. Hay personas que pusieron como igualdad como redistribución y reconocimiento. Yo esto lo tuve en cuenta como que puede haber sido una confusión, pero está muy claro acá que decían medidas de acción positiva, que tiene que ver, repito, con la igualdad material. La igualdad como redistribución y reconocimiento no aplica en este caso, justamente porque lo que hace esta ley no es reconocer la identidad trans, por ejemplo. Sí, la ley de identidad de género sí puede ser una ley de reconocimiento. Reconoce géneros que antes no reconocía la ley, pero esta lo que hace es puntualmente establecer un cupo laboral, por eso es de igualdad material. Esta es la pregunta sobre los estereotipos, me parece que no hay mayores dudas sobre eso, sí, por ahí, bueno, yo voy viendo las notas en función también de cómo explican, cómo dan respuesta. Las respuestas de ustedes son muy variadas, algunos hacen muy cortitas, otros muy largas, otros explican con muchas más palabras relacionadas a lo que vimos en clase, otros no, y eso yo lo tengo en cuenta a la hora de ir corrigiendo, pero me parece que no hay mucho para explicar de esta pregunta, que se entiende. Esta sobre el patriarcado, en la que yo les pedí que pongan ejemplos sobre los distintos órdenes, fueron las mejores respuestas, les digo. Tal vez fue por el hecho de que antes ya se los adelanté, que vayan pensando las respuestas, pero la verdad es que las respuestas que hicieron fueron súper buenas, como súper creativas también. Hay algunas que capaz solo pusieron ejemplos de clase, que igual estaba bien, y hay otras que pusieron ejemplos de los que nunca habíamos hablado, así que es una respuesta que en general a todos les fue súper bien, y que además era la respuesta que más valía, porque había pensado, como eran 9 preguntas, ya había pensado en que esa valiera 2. Luego, acá teníamos como 2 casitos prácticos relacionados al texto que les había hecho leer, pero que no eran específicamente sobre el texto. Vieron que seguí como inventando la historia acá. La primera pregunta, donde hablo de la relación entre Mariel y Mario, que contaba que ella, cuando tuvo los hijos con él, dejó su trabajo, dejó sus estudios, porque a Mario le parecía mejor que cuide a los nenes,
y que después Mario empezó a desaparecer y ya tampoco colaboraba con las necesidades de ellos. Acá les pregunté qué tipo de violencia observamos. El tipo de violencia principal que observamos acá es el de violencia económica, el tipo de económica y patrimonial. Esa era la respuesta principal que yo estaba esperando, que en general la pusieron bien. Algunos también agregaron, la mayoría agregó que había violencia psicológica. Seguramente sí, por ahí no está tan claro acá en este relato, pero seguramente sí. Obviamente lo tomé como un complemento a su respuesta, que estaba bien. Algunos pusieron violencia simbólica, y ojo con eso porque la violencia simbólica tiene más que ver con las representaciones que aparecen en los medios que con una violencia entre una pareja. Pero bueno, la respuesta correcta era la de tipo de violencia patrimonial. Si ustedes me respondieron solo violencia doméstica, esa respuesta estaba mal. ¿Por qué? Porque, como les dije para el TP, yo estoy esperando, o sea, está bien, es una modalidad de violencia doméstica, pero yo, para el examen, espero que me respondan exactamente la pregunta que les hice. Entonces, si les pregunté el tipo, quiero que me respondan los tipos, y si les pregunto modalidades, quiero que me respondan modalidades, que son artículos diferenciados de la ley. Así que eso, lo mismo que habíamos hablado para el TP. La última pregunta, que es cuando la hermana de Mario iba a la comisaría y la quería revisar un varón, acá pregunté qué modalidad de violencia aparece. La modalidad que aparece es la de violencia institucional, porque está siendo perpetrada por un agente público, encima en ocasión de sus funciones, y que también la mayoría me la respondieron bien en general. Así que esas son las respuestas sobre sus exámenes, así, respuestas generales. Tenía exactamente 93 exámenes para corregir, así que hacer una devolución particular a cada uno es casi como imposible. Por eso hago esta devolución general para todos, y si aún así alguien se queda con ciertas dudas, bueno, me manda un mensajito y ahí les respondo por el chat, o hacemos una reunión un ratito y vemos ese examen puntual. Profe, ¿eran 8 preguntas o 9? 9. Ah, bien. Bueno, si tienen alguna pregunta así específica más allá de que si quieren ver el examen, que les digo, mándenme mensajito. Buen día, profe. Hola. Consulta. Sí. Hola. ¿Qué entra en el parcial? ¿Va en el recuperatorio? ¿Qué temas entran? Todo lo mismo que en el parcial, que son las unidades 1 y 2. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, dejamos acá, ¿les parece? Profe, Sí. Alguien iba a hablar. El oral, sí, es en distintos horarios. Por eso yo les pregunté si alguien se tiene que ir a trabajar, así yo ya unos días antes voy a armar un listado con el horario que le toca a cada uno, así no se tienen que quedar esperando 2 horas hasta que les toque el turno. Bueno, listo. Cualquier cosa nos comunicamos a través del campus. Los dejo aquí, que me tengo que ir y estimo que muchos de ustedes también. Nos vemos el que viene. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana largo, que descansen después de los exámenes. Igualmente. Gracias, profesora.
Igual gracias, Gracias, profe, igualmente. Chao, gracias igualmente. Chau. Chao, profe. Buen fin de. Profe. Chau. ¿Alguien iba a hablar con alguna consulta? ¿Puede ser?